La caridad y sus frutos, por Jonathan Edwards. 11º sermón. Padecer sufrimientos, un deber a Cristo. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 1 Corintios 13:7. El apóstol, en los 3 versos anteriores, había declarado aquellos frutos de caridad que consisten en el hacer, y especialmente en nuestro comportamiento hacia nuestro prójimo, y había resumido todos los últimos versos anteriores en este, que tendía a toda práctica o el hacer bueno, y no malo. Y en las palabras que ahora leemos, procede a declarar la tendencia de la caridad con respecto al sufrimiento, a saber, tiende a disponer a los hombres, a prepararlos para padecer todos los sufrimientos por el bien de Cristo. Esto es lo que supongo que significan las palabras todo lo soporta. Las palabras son, por muchos, entendidas como refiriéndose solo a soportar con mansedumbre todas las injurias de los hombres. No elijo entenderlas en ese sentido aquí, sino del sufrimiento por el bien de Cristo y la religión, y por estas 4 razones. Primero, cuanto a soportar injurias de los hombres, que el apóstol había mencionado antes en aquellas palabras en el penúltimo verso, la caridad es sufrida, y de nuevo en el siguiente verso, que se relaciona con el refrenar la pasión de la ira en la expresión no se irrita, no hay necesidad de suponer que el apóstol aquí, al enumerar los varios frutos de caridad, usaría tal tautología. Eso significa acumulación reiterada de un significado ya aportado desde el primer término de una enunciación. Y ahora mencionaría la misma cosa otra vez en este verso. Segundo, el apóstol evidentemente parece haber terminado con los frutos de caridad de esa naturaleza y haberlos resumido en el verso anterior. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Él había estado enumerando varios comportamientos hacia nuestro prójimo, a los cuales la caridad tendía, pero para no multiplicar más instancias, el apóstol lo resume todo en el último verso en las palabras, significando que la caridad no se regocija en ningún porte o comportamiento malo, sino en todos los buenos. Y habiendo así resumido las cosas de esa naturaleza, ahora parece proceder a otra cosa de otra naturaleza, y a no mencionar las mismas cosas de nuevo en otras palabras. Tercero, es una cosa frecuente que el apóstol mencione el sufrimiento en la causa de Cristo como un fruto de amor, y por tanto no es probable que él omitiría un fruto tan grande de amor en este lugar, donde está declaradamente enumerando los varios frutos del amor o caridad. Es común para el apóstol en otras partes mencionar el sufrimiento en la causa de la religión como un fruto de amor o caridad. Así en 2 Corintios 5:14. Ahí había estado en el capítulo anterior, y en ese capítulo desde el principio, hablando de los sufrimientos que padeció en la causa de Cristo, al grado que los demás estaban preparados para verlo como loco, por exponerse así. Pero él da este motivo por eso, que el amor de Cristo le constriñe. Así en Romanos 5, del 3 al 5. Da un motivo del por qué ellos se gloriaban en las tribulaciones, y las soportaban con paciencia y esperanza, y que no avergüenza, a saber, que el amor de Dios fue derramado en sus corazones por el Espíritu Santo dado a ellos. Romanos 5:5, y de nuevo, Romanos 8:35 al 37. El apóstol habla del amor de Cristo, que ni la tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada podía vencer. Romanos 8:35. Ahora, el sufrimiento en la causa de Cristo, por ser un fruto de caridad tan grande, y de lo que el apóstol en otras partes habla a menudo como fruto de caridad, no parece probable que él omitiría eso en este lugar, donde declaradamente trata los varios frutos de la caridad. Cuarto, las siguientes palabras,
todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, todo muestra que el apóstol ha terminado con aquellos frutos de caridad que inmediatamente respectan a nuestro prójimo, como puede ser manifiesto en lo sucesivo si Dios da oportunidad de insistir particularmente en esas palabras. Doctrina. Quienes son verdaderamente graciosos tienen un espíritu de padecer por el bien de Cristo todos los sufrimientos a los cuales puedan ser expuestos en el camino de sus deberes. En aclarar esta doctrina quisiera explicarla brevemente. Segundo, dar una prueba de ella. Y por último, hacer una aplicación. Primero, quisiera observar que para explicar la doctrina hay dos cosas implicadas. Primero, que quienes son verdaderamente graciosos tienen un espíritu no solo para hacer, sino para sufrir por Cristo. Los hipócritas pueden, y a menudo, dan una apariencia de religión en profesión y palabras que son baratas, y en aquellas acciones en las que no hay gran dificultad o sufrimiento, pero no tienen un espíritu de sufrimiento. Cuando padecen en la religión, no era con el objetivo de sufrir, o con algún plan o expectación de ser muy herido por eso, en sus intereses temporales, pues ellos se estrechan con la religión en la medida en que solo sirva por el momento. Hacen todo lo que hacen en religión por un espíritu egoísta, y muy comúnmente para sus intereses temporales, como los fariseos, y por eso están lejos de hacerlo con un espíritu de sufrir en sus intereses temporales. Pero quienes son verdaderamente graciosos tienen un espíritu de sufrir por Cristo. Lucas 14:27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Segundo, tienen un espíritu no solo de sufrir, sino de padecer todos los sufrimientos a los cuales sus deberes a Cristo los exponga. Esto implica dos cosas. Primero, tienen un espíritu de padecer sufrimientos de todos los tipos, que están en el camino de sus deberes. Tienen un espíritu de sufrir en sus nombres, por el bien de Cristo, de sufrir oprobio y desprecio, y preferir la honra de Cristo antes que la suya propia. 2 Corintios 12:10. Por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Tienen un espíritu de sufrir la mala voluntad y odio de los hombres. Mateo 10:22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Tienen un espíritu de sufrir pérdidas en sus profesiones externas. Filipenses 3:8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Tienen un espíritu de sufrir en sus comodidades y soportar privaciones y fatigas, y en sus conveniencias externas. 2 Corintios 6, 4 y 5. En mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Tienen un espíritu de sufrir dolor de cuerpo. Hebreos 11, 35 y 36. Otros fueron torturados, no aceptando su liberación, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes. Tienen un espíritu de sufrir la muerte. Mateo 10, 39. El que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. Segundo, tienen un espíritu de padecer sufrimientos de todos los grados, que se ponen en el camino de sus deberes. Son como oro probado que soportará la prueba del horno más caliente. Tienen un corazón de abandonar todo y seguir a Cristo, y a odiarlos en comparación con Él. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida,
no puede ser mi discípulo. Tienen un espíritu de sufrir los mayores grados de oprobio y desprecio, y tener pruebas no sólo de burlas, sino de burlas crueles. Tienen un espíritu de sufrir pérdidas, y no sólo eso, sino la pérdida de todas las cosas, como el apóstol dice de sí mismo. Tienen un espíritu de sufrir la muerte, y no sólo eso, sino la muerte más cruel y atormentadora. Hebreos 11, 37 y 38. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Prosigo ahora. Segundo, a dar la prueba de este punto, mostrar que es así, que quienes son verdaderamente graciosos tienen un espíritu de padecer por el bien de Cristo todo sufrimiento al cual sean expuestos en el camino de sus deberes. Primero, si no tenemos tal espíritu, eso sostiene que nunca nos dimos a Cristo sin reserva. Es necesario, a fin de ser seguidores verdaderos de Cristo, que nos demos a Él, para ser suyo totalmente y suyo solo. Y por eso, el creyente estrecharse con Cristo es a menudo en la Escritura comparado al acto de una novia darse en matrimonio a su esposo. Oseas 2:19. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y así en otros innumerables lugares. Pero una mujer en matrimonio se da a su esposo para ser suya, y solo suya. Como Oseas 3:3, y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás, ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Verdaderos creyentes no son suyos propios, pues ellos son comprados con un precio. Y ellos consienten con este derecho que Cristo tiene en ellos, y lo reconocen por sus propios actos, dándose a Él, ofreciéndose como sacrificio vivo. Pero quienes no tienen un espíritu de sufrir todas las cosas por Cristo, muestran que no se dan a sí mismos totalmente a Cristo, porque se reservan de tales casos de sufrimiento, porque no están dispuestos a soportarlo por Cristo. En esos casos, desean ser excusados de estar a favor de Cristo y de su gloria. Eligen, entonces, que la gloria de Cristo se atenga, sea dejada de lado, y deje lugar a sus comodidades e interés. Hacer tales reservas de casos de sufrimiento es totalmente inconsistente con una verdadera devoción de nosotros. Es hacer como Ananías y Zafira, que dieron una parte y retuvieron una parte del precio de la tierra. Hechos 5, del 1 al 10. Darse enteramente a Cristo implica sacrificar nuestro propio interés temporal enteramente a Él. Pero quien sacrifica enteramente su interés temporal a Cristo, está pronto para sufrir todas las cosas en su interés temporal por Él. Si Dios es verdaderamente amado, es amado como Dios, y amarlo como Dios es amarlo como el bien supremo. Pero quien ama a Dios como el bien supremo, está pronto para hacer que todo lo otro deje lugar a eso, o lo que es lo mismo, sufrir todo por su bien. Segundo, quienes son verdaderamente graciosos temen ese ser cuya ira es mucho más terrible que todas las aflicciones temporales. Cuando Cristo está diciéndoles a sus discípulos los sufrimientos a los que serían expuestos por su causa, Él los manda a no temer a quienes matan el cuerpo y no tienen más nada que puedan hacer, pero más bien que teman a quien es capaz de destruir tanto alma y cuerpo en el infierno. Mateo 10:28 y en Lucas 12:5. Él repite con mucho énfasis, pero os enseñaré a quién debéis temer.
Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a éste temed. También Isaías 8, 12 y 13. Ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo. Ahora, quienes son graciosos, ven a quien es invisible, ven y conocen a quien es tan grande y temible Dios. Saben que su ira es mucho más terrible que todos los sufrimientos temporales que se ponen en el camino de sus deberes, más terrible que la ira y crueldad de los hombres, o los peores tormentos que pueden infligir. Y por eso tienen un espíritu más bien de sufrir todo lo que pueda infligirlos que abandonar a Dios y pecar contra Él, lo cual ha amenazado con su ira eterna. Tercero, quienes son verdaderamente graciosos tienen esa fe por la que ven que aquello es más que suficiente para compensar las mayores aflicciones que puedan sufrir en la causa de Cristo. Ven esa excelencia en Dios y Cristo que han elegido por su porción, que la estiman mucho más que todas las riquezas posibles. Y ven esa gloria que Dios ha prometido a aquellos que sufren por su causa, esa cada vez más excelente y eterno peso de gloria que aquellos sufrimientos distinguen, en comparación con la cual el mayor de ellos no son sino aflicciones leves. 2 Corintios 4:17. La fe de Moisés es dada como motivo por el que sufrió aflicción por Cristo, porque por la fe vio algo que era mejor. Hebreos 11:24-27. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Cuarto, Cristo nos enseña que quienes no cuentan el coste y se estrechan con la religión como es ofrecida con todas sus dificultades, probablemente saldrán con vergüenza al final. Lucas 14:28-32. Porque, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra con otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Los sufrimientos que se ponen en el camino de nuestro deber vienen de las dificultades que acompañan a la religión. Este es el coste de ser religioso. Por eso, quien no cumple con este coste, nunca cumple con la religión a cualquier efecto. Como un hombre que desea que su casa sea construida, pero no está dispuesto a cumplir con el coste de la construcción. Se niega, en efecto, a construirla. Quien no recibe el Evangelio con sus dificultades, no lo recibe como es ofrecido. Quienes no reciben a Cristo con su cruz, al igual que su corona, no lo reciben verdaderamente. Es verdad que Cristo nos invita a venir a Él a comprar vino y leche, pero también nos invita a venir a Él a tomar su cruz diariamente y seguirlo. Los que quieren aceptar solo el descanso de Cristo y no su yugo, no aceptan la oferta del Evangelio, pues ambas son ofrecidas juntas. Mateo 11, 28 y 29. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y sigue, llevad mi yugo sobre vosotros.
¿qué valdrá que nosotros aceptemos lo que Dios nunca nos ofreció? Quienes aceptan la corona del Evangelio sin la cruz del Evangelio, o quien quiere tener el descanso de Cristo sin el yugo de Cristo, aceptan lo que nunca fue ofrecido, pues Dios nunca ofreció uno de estos sin lo otro. Quienes reciben solo la parte fácil del cristianismo y no la difícil, como mucho no son sino casi cristianos, pues quienes son totalmente cristianos reciben todo el cristianismo y no solo la parte fácil. Quinto, a menos que un hombre tenga este espíritu, no podrá decirse que él vende todo por Cristo. Si hay algún tipo de sufrimiento temporal con el que no tenemos un espíritu para conformarnos por Cristo, entonces hay algo por lo que no abandonamos todo por Cristo. Como por ejemplo, si un hombre no está dispuesto a sufrir afrenta por Cristo, entonces no abandonará su honra por él. Y así, si no estamos dispuestos a sufrir pobreza, dolor y muerte por su causa, entonces no estamos dispuestos a abandonar riqueza, comodidad y la vida por él. Pero Cristo nos enseña mucho de que debemos abandonar todo lo que tenemos, o no podremos ser sus discípulos. Así Lucas 14:26 y Lucas 14:33. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. También Mateo 13, del 44 al 46. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, y la compró. Sexto, sin esto, no puede decirse que una persona se niega a sí misma en el sentido de la Escritura. La Escritura nos enseña que es absolutamente necesario negarnos a fin de ser discípulos de Cristo. Mateo 16, 24 y 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Esta expresión, como es usada aquí, significa tanto como un hombre renunciarse a sí mismo, como a veces les he dicho. Él en su práctica se comporta como si se repudiase por Cristo, se pone a todas las dificultades y sufrimientos como si no fuese dueño de sí mismo, como los hijos de Leví, que les fue dicho que no conociesen o reconociesen a sus propios padres y madres y sus hermanos e hijos, cuando los matasen a espada por sus pecados, al fabricar el becerro de oro. Éxodo 32, 26 al 29. Así, se dice que los cristianos no deben reconocerse, sino negarse cuando crucifiquen la carne y padezcan grandes sufrimientos por Cristo, como si no tuvieran misericordia de sí mismos. Aquellos que harán lo contrario a la voluntad de Cristo y su gloria, para evitar sufrimiento, niegan a Cristo en vez de negarse a sí mismo, como aquellos que no se atreven a profesar a Cristo delante de perseguidores, lo niegan delante de los hombres. Pero a tales, Cristo dice, Él los negará delante de Dios. Mateo 10:33. También el apóstol 2 Timoteo 2:12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Séptimo. Es dado como el carácter de los verdaderos seguidores de Cristo, que siguen al Cordero donde quiera que va. Apocalipsis 14:4. Quienes están dispuestos a seguir a Cristo solo a la corona y no a la cruz,
o quien le sigue solo por prosperidad y no por adversidad, o quien tiene un espíritu de seguirlo solo por algunos sufrimientos y no por todos, no puede decirse que él le sigue a donde quiera que va. Leemos de alguien que le dijo a Cristo que lo seguiría a donde quiera que fuese. Mateo 8:19. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Y qué es lo que Cristo responde en el siguiente verso? Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Dando a entender por eso que si lo quería seguir a donde fuese, como profesaba, él debe seguirlo por grandes dificultades y sufrimiento. Quienes son verdaderos seguidores de Cristo son del mismo espíritu hacia Cristo como Itai el geteo fue hacia David, que no solo se aferró a David cuando estaba en su prosperidad, sino también en el tiempo de sus problemas y destierro por su hijo Absalón, cuando la mayoría de su pueblo lo abandonó, y que le dijo al rey cuando lo excusaría de ir con él, como en 2 Samuel 15:21, «Vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo». De tal espíritu son los verdaderos cristianos hacia Cristo. Octavo. Nos es dicho que verdaderos creyentes vencen el mundo. 1 Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Ellos vencen tanto las lisonjas y las desaprobaciones del mundo. Los sufrimientos y dificultades del mundo son sus armas. Y si un creyente no tiene un espíritu de enfrentar ninguna de estas por el bien de Cristo, entonces por estas armas o sufrimientos, el mundo los tiene en sujeción y tiene la victoria. Pero Cristo da a sus soldados la victoria sobre el mundo. Sí, son más que vencedores por medio de Cristo, que los ha amado. Romanos 8:37. Las promesas, hallamos, son de vez en cuando hechas a quienes vencen, pero cuanto al temeroso o aquellos que no tienen valentía en la guerra, son soldados cobardes de Cristo, y por eso no vencen. A respecto de ellos es amenazado como en Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Noveno. Los sufrimientos que se ponen en el camino del deber son a menudo en la Escritura llamados tentaciones o pruebas, porque por ellas Dios prueba la sinceridad de la gracia de los hombres. Dios, al poner tales sufrimientos en el camino de las personas, prueba si ellos tienen un espíritu de padecer sufrimientos, y así prueba su sinceridad por sufrimiento, como oro es probado por el fuego, si es oro verdadero o no, o si no tiene algún metal común. Si es falso, un fuego ardiente lo consumirá, pues es una propiedad del oro, por el que es distinguido de impurezas y plomo y hojalata y latón e hierro. El fuego más ardiente no consumirá los mejores metales. Aunque se derrita, aún así, cuando esté frío de nuevo, estará en pleno peso como antes. 1 de Pedro 1:6. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra. Zacarías 13:9. Probaré cómo se prueba el oro. 1 de Pedro 4:12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Aplicación. Primero, el uso puede ser de autoexamen.
Vamos a poner a quienes se creen graciosos a examinarse, si tienen un espíritu de padecer todos los sufrimientos por Cristo. Corresponde a las personas examinarse muy estrictamente si son de un espíritu de sufrimiento o no, viendo que tal gran peso es puesto sobre eso en la Escritura. Aunque nunca hayas tenido la prueba de tener tal gran y extremo sufrimiento puesto en el camino de tu deber, como muchos otros lo han tenido, sin embargo, tienes pruebas suficientes en el curso de la providencia de Dios para mostrar cuál es tu espíritu, si eres de una disposición a sufrir y a renunciar a tus propias inclinaciones carnales e interés temporal en vez de abandonar a Cristo. Dios acostumbra, en su providencia, a ejercer a todos los que profesan de religión, que viven en el mundo, con pruebas de esto, al poner tales dificultades en sus caminos, que serán una prueba de cuál es su espíritu, si es un espíritu de renuncia propia o no. Es con frecuencia así con muchos cristianos, que no son expuestos a persecución, que si se aferran a Cristo y son fieles a Él, deben sufrir en sus nombres, en la buena voluntad de los demás, en sus casos externos y conveniencia. Deben ponerse en muchos problemas, deben sufrir, tal vez en sus bienes. Deben ponerse en dificultades en sus trabajos. Deben hacer muchas cosas que son muy incómodas y a las que son sobremanera reacios y les parecen muy terribles. Cuando has tenido tales pruebas, has hallado un espíritu de soportar todas las cosas que intervienen en tu camino, en vez de en alguna cosa serle infiel a tu gran Señor y Redentor. Tienes más necesidad de examinarte con respecto a esto, pues no sabes, sino que antes que mueras, puedes tener la prueba de tales persecuciones crueles como muchos otros cristianos tuvieron. Todo verdadero cristiano tiene el espíritu de un mártir. Y como Cristo dice, Marcos 4:13, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Así, si no puedes soportar tales sufrimientos pequeños como los que han sido puestos hasta ahora en tu camino, ¿cómo soportarás todos los sufrimientos? ¿Cómo responderás a lo que es dicho en el texto, que la caridad soporta todas las cosas? Y así pueda serte explicado Jeremías 12:5. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Segundo, uso puede ser de exhortación, a exhortar a quienes profesan de piedad a un espíritu pronto por el bien de Cristo a padecer aquellos sufrimientos que sean puestos en el camino de sus deberes. Aquí considera, primero, qué feliz son tales personas representadas en la Escritura, que tienen un espíritu de sufrir y realmente sufren por Cristo. Mateo 5, del 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Lucas 6, 21 al 23. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo. Por causa del Hijo del Hombre, gozaos en aquel día, y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Filipenses 1, 28 y 29. Y en nada intimados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él.
Aquí el sufrimiento, sin ser atemorizado, es mencionado como un indicio de salvación, y sufrir por el bien de Cristo es mencionado como un galardón glorioso de Dios más que el que tienen los que solo creen. Y de nuevo Santiago 1:12 es dicho: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y 1 de Pedro 3:14, mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Y Cristo pide a sus discípulos que cuando hayan sufrido por su causa, tengan buen ánimo. Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero tened buen ánimo, yo he vencido al mundo. Cuando los apóstoles habían sido puestos en prisión y llevados ante el concilio y golpeados ahí, se nos dice que ellos se apartaron de la presencia del concilio, regocijándose de que fueron contados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Hechos 5:40 y 41. Pablo y Silas, cuando estaban sufriendo por Cristo, se consideraron felices. Leemos en Hechos 16, 24 y 25, que cuando fueron lanzados en el calabozo de más adentro, y sus pies asegurados en el cepo, ellos cantaron alabanzas a Dios, y los prisioneros les oían. Y el apóstol nos enseña en Romanos 5:3 que los cristianos que sufren por el bien de Cristo tienen motivo para gloriarse en tribulaciones. Y el apóstol nos cuenta de sí mismo y de los sufrimientos que experimentó por Cristo. 2 Corintios 6:10, que aunque estuviera entristecido, aún así siempre estaba regocijándose. Y el apóstol elogia a los hebreos cristianos, Hebreos 10:34, que ellos sufrieron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo en ellos que tenían en el cielo una herencia mejor y perdurable. Y el apóstol Santiago orienta a los cristianos a considerar todo una alegría cuando se hallasen en muchas diversas tentaciones, sabiendo esto, que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Santiago 1, 2 y 3. Y el apóstol Pedro orienta a los cristianos a regocijarse en sus sufrimientos. 1 de Pedro 4, 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y 1 de Pedro 4:16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Segundo, considera los galardones gloriosos que son prometidos, que en el futuro serán otorgados a aquellos que voluntariamente sufren por Cristo. Es dicho que recibirán una corona de vida, Santiago 1:12, y Cristo promete que aquellos que abandonan casas o tierras, o padre o madre, o mujer, o hijos, por el bien de su nombre, recibirán 100 veces más y heredarán la vida eterna. Mateo 19:29. Y se nos dice que ellos serán considerados dignos del reino de Dios, 2 Tesalonicenses 1:5. Y para el mismo propósito, el mismo apóstol nos dice en 2 Timoteo 2, 11 y 12, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Y también Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y también tenemos las promesas más gloriosas, hechas a quienes vencen y obtienen la victoria sobre el mundo. Al que venciere, dice Cristo, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, y no sufrirá daño de la segunda muerte. Y daré a comer del maná escondido, y le daré autoridad sobre las naciones, y le daré la estrella de la mañana, y será vestido de vestiduras blancas,
y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles, y lo haré columna en el templo de Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él mi nuevo nombre, y al que venciere, le concederé sentarse conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 2, 7, 11, 17, 26, 28 y Apocalipsis 3, 5, 12 y 21. Ciertamente promesas tan ricas y abundantes como estas nos deberían hacer que estemos dispuestos a padecer todos los sufrimientos por el bien de Cristo, quien tan gloriosamente nos recompensará por todos ellos. Una vez más, considera, tercero, las Escrituras abundan en ejemplos benditos de los que han sufrido por el bien de Cristo. El salmista, hablando de la afrenta y blasfemia que había sufrido del enemigo y vengador, dice: «Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti, y no hemos faltado a tu pacto». Salmo 44, 17. Y de nuevo: «Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras». Salmo 119, 51, 157, 161. Y el profeta Jeremías habló valientemente por Dios, aunque fuera amenazado con la muerte por hacer eso. Jeremías 26, 11 y 15. Y Sadrach, Mesach y Abednego se negaron a postrarse y adorar la imagen de oro que el rey de Babilonia había erguido, aunque supiesen que serían lanzados en un horno ardiente. Daniel 3. Y Daniel mismo aún seguiría fielmente orando a su Dios, aunque esperara que por ello sería encerrado en la guarida de los leones. Daniel 6:10. Pero el tiempo me falla para hablar de los apóstoles y profetas y mártires y santos y de Cristo mismo, que fueron igualmente fieles por un buen informe o mal informe, y en sufrimientos y pruebas, y no estimaban sus vidas valiosas, para que fuesen fieles hasta el final. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12, 1 y 2. No temas en nada lo que vas a padecer, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10.
Thank you.